Mientras tú estás viendo este video, en este preciso momento, millones de hombres alrededor del mundo están siendo controlados por fuerzas que ni siquiera perciben. Están siendo manipulados por algoritmos diseñados para mantenerlos adictos, por redes sociales que los convierten en mendigos de aprobación, por una cultura que los ha transformado en esclavos de sus propios impulsos. Y lo más trágico de todo esto es que creen que son libres. Pero hay una diferencia fundamental entre tú y ellos. Tú estás aquí, buscando algo más profundo, algo que vaya más allá de la superficie. Estás aquí porque en lo más profundo de tu ser sabes que existe una forma superior de vivir, una manera de ser hombre que no depende de los caprichos del momento, sino de algo mucho más poderoso y duradero. Hace más de 200 años, un filósofo alemán llamado Immanuel Kant escribió algo que cambiaría para siempre la manera en que entendemos la verdadera libertad humana. Él dijo: actúa de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin, y nunca como un simple medio. Estas palabras no son solo filosofía abstracta, son el mapa hacia la dignidad masculina auténtica. Escúchame bien, porque lo que voy a compartir contigo no es motivación barata ni autoayuda superficial. Es el conocimiento más profundo sobre cómo un hombre puede liberarse de la tiranía de sus impulsos y convertirse en el arquitecto de su propio destino. Pero antes de continuar, necesito saber algo de ti. Comenta ahí de dónde estás viendo este video y dime con total honestidad: ¿te reconoces como un hombre libre o como esclavo de tus impulsos? Quiero conocer a los valientes que están dispuestos a emprender esta jornada filosófica hacia la verdadera masculinidad. Porque verás, vivimos en una época donde la palabra disciplina se ha convertido en algo negativo, donde se nos ha enseñado que la verdadera libertad consiste en hacer lo que queremos cuando queremos. Pero eso, mi amigo, es la mentira más grande que nos han vendido. Esa no es libertad, es esclavitud disfrazada. La verdadera libertad, la que Kant llamó autonomía, no consiste en ser esclavo de tus deseos, sino en ser el legislador de tu propia vida. Es la diferencia entre ser el capitán de tu barco o ser simplemente un pasajero perdido en medio del océano de la existencia. Mira a tu alrededor. Observa a los hombres que conoces. ¿Cuántos de ellos realmente toman decisiones basadas en principios sólidos? ¿Cuántos actúan movidos por el deber hacia algo más grande que ellos mismos? La mayoría vive en lo que yo llamo la tiranía del momento presente. Se levantan cuando sienten ganas, trabajan solo cuando están motivados, mantienen sus promesas únicamente cuando les conviene. Esta es la tragedia del hombre moderno. Ha confundido libertad con libertinaje, autonomía con anarquía interna. Ha perdido la conexión con esa voz interior que los antiguos llamaban conciencia y que Kant identificó como la ley moral que llevamos dentro. Pero tú estás aquí porque algo dentro de ti se rebela contra esa mediocridad. Hay una parte de tu ser que sabe que fuiste diseñado para algo más elevado, más noble, más digno. Esa parte de ti que se siente frustrada cuando no cumples tus propias promesas, que se avergüenza cuando actúas por debajo de tu potencial, que se indigna cuando permites que otros te manipulen o te falten el respeto. Esa frustración que sientes no es casualidad, es tu dignidad humana gritando por ser reconocida. Es tu naturaleza racional exigiendo que vivas a la altura de lo que realmente eres, no un animal sofisticado movido por instintos, sino un ser capaz de actuar según principios universales, capaz de crear las leyes que gobiernan su propia existencia. ¿Has notado cómo los hombres de nuestro tiempo viven en una constante montaña rusa emocional? Un día se sienten motivados y prometiendo cambiar el mundo. Al día siguiente están deprimidos y sin energía para cumplir ni siquiera sus compromisos más básicos. Viven como termómetros humanos, reflejando constantemente la temperatura del ambiente que los rodea, en lugar de ser termostatos que establecen su propia temperatura interna. Esta inestabilidad no es una falla de carácter, es el resultado natural de vivir sin principios sólidos, de basar tus acciones en sentimientos cambiantes en lugar de en convicciones profundas. Es lo que sucede cuando confundes ser libre con ser impredecible,
cuando crees que la espontaneidad es más valiosa que la consistencia. Pero Kant nos enseñó algo revolucionario, que la verdadera libertad no viene de hacer lo que quieres, sino de querer lo que debes. No viene de seguir tus impulsos, sino de seguir aquellos principios que, si fueran adoptados por toda la humanidad, crearían un mundo mejor. Imagínate por un momento cómo sería tu vida si cada decisión que tomaras estuviera guiada no por el capricho del momento, sino por una brújula moral inquebrantable. Imagínate despertar cada día sabiendo exactamente quién eres, qué representas y hacia dónde te diriges, sin depender de la aprobación de otros o de las circunstancias externas para mantener tu autoestima. Esa no es una utopía inalcanzable, es el resultado natural de aplicar los principios que estás a punto de aprender. Es lo que sucede cuando dejas de ser víctima de tus circunstancias y te conviertes en el autor de tu propia historia. Pero déjame ser claro contigo desde el principio, este camino no es fácil, requiere que enfrentes verdades incómodas sobre ti mismo, que abandones excusas que has usado durante años, que renuncies a la comodidad de culpar a otros por tu situación. Requiere que pases de ser un consumidor pasivo de tu propia vida a ser el CEO de tu existencia. La mayoría de los hombres no están dispuestos a pagar este precio, prefieren la comodidad de la mediocridad, la familiaridad de sus patrones autodestructivos, la ilusión de libertad que viene con vivir sin compromisos profundos. Por eso, la mayoría vive vidas de desesperación silenciosa, sintiendo que algo fundamental falta en su existencia pero sin saber exactamente qué es. Tú estás aquí porque eres diferente, porque tienes el coraje de mirar más allá de las distracciones superficiales de nuestra época y buscar los principios eternos que han guiado a los grandes hombres a lo largo de la historia. Tienes el valor de preguntarte no solo ¿qué puedo obtener?, sino ¿qué puedo llegar a ser? Y esa pregunta, mi amigo, es el comienzo de toda transformación real. Porque cuando un hombre deja de preguntarse qué puede extraer de la vida y comienza a preguntarse qué puede aportar, cuando deja de buscar lo que le deben y empieza a preguntarse qué debe él, ahí es cuando comienza su verdadero desarrollo. Como ser humano, la filosofía de Kant no es solo conocimiento académico, es tecnología espiritual práctica. Son herramientas probadas durante siglos para construir el tipo de carácter que permanece sólido cuando todo lo demás se desmorona, que mantiene su integridad cuando otros se corrompen, que encuentra propósito incluso en medio de la adversidad. Pero, antes de sumergirnos en estas herramientas, necesito que entiendas algo fundamental. Tú no eres víctima de tus circunstancias, eres producto de tus decisiones. Cada momento de debilidad que has experimentado, cada promesa que has roto contigo mismo, cada vez que has actuado por debajo de tus estándares, no define quién eres, define únicamente dónde has estado. Y ahora es cuando comenzamos a construir, porque todo gran edificio necesita cimientos sólidos, y el edificio de tu carácter no es la excepción. El primer principio que necesitas grabar a fuego en tu mente es lo que Kant llamó el imperativo categórico: actúa únicamente según aquella máxima que puedas querer que se convierta en ley universal. Esto no es filosofía abstracta, es el fundamento de toda disciplina real. Cada vez que te enfrentas a una decisión, cada vez que sientes la tentación de tomar el camino fácil, pregúntate esto: ¿qué pasaría si todos los hombres actuaran exactamente como yo estoy a punto de actuar? Si la respuesta te incomoda, ya tienes tu guía de acción. Piénsalo de esta manera: cuando decides quedarte en la cama en lugar de levantarte temprano para ejercitarte, no es solo una decisión personal sin consecuencias. Estás votando por el tipo de mundo que quieres crear. Estás diciendo que prefieres un mundo donde los hombres eligen la comodidad inmediata sobre el crecimiento a largo plazo. Estás eligiendo formar parte de una humanidad débil en lugar de una humanidad fuerte. Pero cuando te levantas temprano, cuando eliges el dolor temporal del crecimiento sobre el placer temporal de la comodidad, estás haciendo algo mucho más profundo que simplemente cuidar tu salud física. Estás ejerciendo tu derecho más fundamental como ser humano, el derecho de autodeterminación. Estás demostrando que no eres esclavo de tus impulsos, sino el arquitecto consciente de tu propio destino. La disciplina, vista desde esta perspectiva kantiana,
no es autotortura ni sacrificio sin sentido. Es autolegislación. Es el acto más noble que un ser humano puede realizar. Crear las leyes que gobiernan su propia existencia y cumplirlas no porque alguien más se lo exija, sino porque reconoce que es lo correcto. Déjame contarte la historia de Marco, un hombre que conocí hace algunos años. Marco trabajaba en una empresa donde la cultura de trabajo era tóxica. Sus compañeros llegaban tarde, hacían el mínimo esfuerzo, se quejaban constantemente y culpaban a todos menos a sí mismos por sus problemas. Marco podría haberse adaptado fácilmente a esa cultura. Después de todo, ¿por qué esforzarse? Más cuando nadie más lo hace. Pero Marco entendió algo que la mayoría no entiende. Cada vez que hacía su trabajo con excelencia, cada vez que llegaba puntual, cada vez que se responsabilizaba de sus errores sin culpar a otros, no lo hacía para impresionar a su jefe o para obtener un ascenso. Lo hacía porque había decidido que quería vivir en un mundo donde los hombres mantienen estándares altos, donde la palabra de un hombre vale algo, donde la excelencia es la norma y no la excepción. Y algo extraordinario sucedió. Sin predicar, sin criticar a otros, sin hacer un gran espectáculo de su integridad, Marco comenzó a cambiar el ambiente de toda la oficina. Otros hombres comenzaron a elevar sus propios estándares, inspirados no por sus palabras, sino por su ejemplo. Eventualmente, Marco no solo fue promovido, sino que se convirtió en el líder natural al que otros recurrían cuando necesitaban orientación. Esta es la magia del imperativo categórico en acción. Cuando vives según principios que podrían ser adoptados universalmente, no solo te transformas a ti mismo, transformas el mundo que te rodea. Te conviertes en lo que Kant llamaría un legislador del reino de los fines, alguien que con sus acciones está escribiendo las leyes morales que deberían gobernar a toda la humanidad. Pero aquí viene la parte más revolucionaria de todo esto. Kant nos enseñó que existe una diferencia fundamental entre actuar por deber y actuar conforme al deber. Un hombre puede hacer lo correcto por muchas razones equivocadas, por miedo al castigo, por buscar recompensas, por quedar bien con otros, por mantener su reputación. Pero un hombre verdaderamente libre actúa correctamente por una sola razón, porque reconoce que es su deber como ser racional. Esta distinción cambia todo. Cuando actúas por deber, cuando haces lo correcto simplemente porque es correcto, sin esperar nada a cambio, sin necesitar la aprobación de nadie, sin temor a las consecuencias, ahí es cuando experimentas la verdadera libertad, porque en ese momento no dependes de nada externo para mantener tu integridad. Tu brújula moral viene de adentro, de tu propia naturaleza racional. Imagínate vivir así. Imagínate tomar decisiones no basadas en cómo te sientes en el momento, no basadas en qué piensan otros, no basadas en que te conviene más, sino basadas en que sería correcto si toda la humanidad actuara de la misma manera. Imagínate la paz mental que viene con saber que cada una de tus acciones está alineada con tus principios más profundos. Esto nos lleva al segundo gran principio kantiano que necesitas dominar, la diferencia entre autonomía y heteronomía. La autonomía es cuando eres la fuente de tus propias leyes morales. La heteronomía es cuando permites que fuerzas externas dicten cómo debes vivir. La mayoría de los hombres viven en heteronomía completa. Se levantan cuando suena la alarma porque tienen que ir a trabajar, no porque hayan decidido que levantarse temprano es parte de quien quieren ser. Comen lo que comen porque tiene buen sabor o porque está disponible, no porque hayan reflexionado sobre qué tipo de combustible necesita su cuerpo para funcionar de manera óptima. Gastan su dinero en lo que los hace sentir bien momentáneamente, no porque hayan decidido conscientemente qué tipo de vida quieren construir. Esta es la diferencia entre ser un termómetro y ser un termostato. Un termómetro simplemente refleja la temperatura del ambiente. Un termostato establece la temperatura y hace que el ambiente se ajuste a ella. La mayoría de los hombres son termómetros humanos, constantemente ajustándose a las presiones sociales, a las modas del momento, a las opiniones de otros. Pero un hombre verdaderamente libre es un termostato humano. Establece sus propios estándares y hace que el mundo se ajuste a ellos. Pero cuidado,
porque autonomía no significa hacer lo que quieres cuando quieres. Esa es una confusión peligrosa que ha destruido a muchos hombres. La verdadera autonomía kantiana significa actuar según principios racionales que tú mismo has adoptado después de una reflexión profunda. Significa ser libre de tus impulsos irracionales, no esclavo de ellos. Déjame darte un ejemplo práctico de cómo aplicar esto en tu vida diaria. Supongamos que estás considerando comprar algo caro que realmente no necesitas, solo porque te haría sentir bien momentáneamente. La mayoría de los hombres toman esta decisión basándose en sus emociones del momento. Si tienen el dinero y sienten ganas de comprarlo, lo compran. Si se sienten culpables o no tienen el dinero, no lo compran. Pero un hombre que vive según principios kantianos se pregunta algo diferente. ¿Qué tipo de principio estaría siguiendo si hiciera esta compra? ¿Sería un principio que me gustaría que todos los hombres siguieran? ¿Estaría actuando según mi naturaleza racional o siendo manipulado por impulsos que no he examinado críticamente? Esta forma de tomar decisiones requiere más esfuerzo mental inicialmente, pero con el tiempo se convierte en segunda naturaleza, y los resultados son extraordinarios. Comienzas a vivir con una coherencia interna que muy pocos hombres experimentan. Tus acciones están alineadas con tus valores más profundos. No hay conflicto interno entre lo que sabes que deberías hacer y lo que realmente haces. Ahora, quiero que entiendas algo crucial. Este tipo de vida no te convierte en un robot sin emociones. Al contrario, te convierte en un hombre que puede sentir profundamente sin ser esclavo de esas emociones. Puedes sentir miedo y actuar con valor. Puedes sentir tristeza y mantener tu propósito. Puedes sentir ira y responder con justicia en lugar de venganza. Las emociones dejan de ser tus maestras y se convierten en información valiosa que tu razón práctica puede usar para tomar mejores decisiones. En lugar de preguntarte, ¿cómo me siento acerca de esto?, comienzas a preguntarte, ¿qué requiere esta situación de mí como hombre de principios? Esta transformación en la manera de procesar las emociones nos lleva directamente al tercer principio kantiano que cambiará tu vida para siempre: el deber como fuerza libertadora. Escúchame bien, porque esto va contra todo lo que la cultura moderna te ha enseñado sobre lo que significa ser libre. Kant dijo algo que inicialmente puede sonar paradójico: el deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley. Para la mayoría de los hombres, la palabra deber evoca imágenes de restricción, de sacrificio, de renunciar a lo que realmente quieren hacer. Pero esa interpretación revela una comprensión completamente superficial de lo que realmente significa el deber. El deber, correctamente entendido, no es una cadena que te ata. Es la única fuerza en el universo capaz de liberarte de la tiranía de tus instintos más primitivos. Es lo que te eleva de la condición de animal sofisticado a la de ser humano pleno. Es la diferencia entre ser arrastrado por las corrientes de la vida y ser el capitán de tu propio barco. Déjame contarte la historia de un soldado que entendió esto de manera visceral. Durante una batalla especialmente intensa, este soldado sintió un miedo tan abrumador que cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que se escondiera, que abandonara a sus compañeros y pensara solo en su propia supervivencia. El miedo era real, el instinto de autopreservación era poderoso, la tentación de huir era casi irresistible. Pero este soldado había interiorizado algo más profundo que el miedo. Había interiorizado el deber hacia sus compañeros, hacia su misión, hacia los principios por los que había decidido luchar. Y en ese momento crítico, eligió actuar no según su miedo, sino según su deber. No porque el miedo hubiera desaparecido, sino porque reconoció que tenía una obligación más alta que su comodidad personal. ¿Qué pasó? El miedo siguió ahí, pero ya no lo controlaba. Sus manos temblaban, su corazón latía rápidamente, su mente registraba el peligro, pero sus acciones estaban guiadas por algo más elevado que sus impulsos primitivos. En ese momento, experimentó la libertad más pura que un ser humano puede experimentar, la libertad de actuar según sus principios más elevados a pesar de sus impulsos más básicos. Esta es la magia del deber correctamente entendido. No elimina tus emociones humanas,
pero te da el poder de elegir cómo responder a ellas. No te convierte en una máquina sin sentimientos, te convierte en un hombre que puede sentir profundamente y aún así mantener el control de sus acciones. Ahora aplica esto a tu vida diaria. Cada mañana cuando suena tu alarma, experimentas una versión en miniatura de lo que experimentó ese soldado. Tu comodidad te grita que te quedes en la cama 5 minutos más. Tu pereza te susurra que hoy puedes saltarte el ejercicio. Tu mente busca excusas para posponer las tareas difíciles. En ese momento, tienes una elección fundamental: serás gobernado por esos impulsos o por tu deber hacia la versión más elevada de ti mismo. Cuando eliges el deber sobre el impulso, algo extraordinario sucede. No solo cumples con tu obligación externa, sino que fortaleces lo que yo llamo tu músculo moral. Cada vez que actúas según tus principios, a pesar de tus impulsos contrarios, estás entrenando tu carácter de la misma manera que entrenas tu cuerpo en el gimnasio. Y aquí viene algo crucial que la mayoría de los hombres no entienden, el respeto propio auténtico no viene de logros externos ni de la aprobación de otros. Viene de saber en lo más profundo de tu ser que puedes confiar en ti mismo para hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Incluso cuando no hay recompensas inmediatas, incluso cuando sería más fácil tomar el camino menos honorable. Este tipo de integridad inquebrantable es lo que Kant llamaba buena voluntad, y decía que era lo único en el mundo que era bueno sin limitación, porque todo lo demás puede ser corrompido o mal utilizado, pero un hombre que actúa consistentemente según principios morales universales se convierte en una fuerza imparable para el bien en el mundo. Pero permíteme llevarte aún más profundo en este concepto. El deber kantiano no es obediencia ciega a reglas arbitrarias impuestas desde afuera. Es obediencia consciente a las leyes que tu propia razón reconoce como válidas universalmente. Es la diferencia entre ser un esclavo y ser un rey que obedece las leyes de su propio reino. Cuando vives según el deber auténtico, te conviertes en lo que los filósofos llaman autónomo en el sentido más profundo de la palabra. No dependes de motivación externa para hacer lo correcto. No necesitas supervisión para mantener tus estándares. No requieres recompensas inmediatas para perseverar en el camino correcto. Esto nos lleva al cuarto principio transformador: la dignidad humana como brújula moral inquebrantable. Kant revolucionó la filosofía moral cuando declaró que el hombre existe como fin en sí mismo, no meramente como medio para ser utilizado discrecionalmente por esta o aquella voluntad. ¿Qué significa esto en términos prácticos para tu vida? Significa que tienes un valor intrínseco que no depende de tus logros, de tu productividad, de cuánto dinero generas, de qué tan útil eres para otros, o de cualquier factor externo. Tienes dignidad simplemente por ser un ser racional capaz de actuar según principios morales. Pero aquí viene la parte que muchos hombres pasan por alto. Esta dignidad viene con una responsabilidad. Si tienes valor intrínseco, entonces tienes la obligación de tratarte a ti mismo con el respeto que mereces. Si eres un fin en ti mismo y no simplemente un medio, entonces no puedes permitir que otros te traten como un objeto o una herramienta. Piensa en cuántas veces has aceptado trabajos que te degradaban como persona, solo porque pagaban bien. Piensa en cuántas veces has permanecido en relaciones que te disminuían, solo porque tenías miedo de estar solo. Piensa en cuántas veces has comprometido tus valores más profundos por conveniencia social o ganancia material. Cada vez que haces esto, no solo te lastimas a ti mismo, sino que violas un principio fundamental del universo moral. Estás tratando tu humanidad como algo que está en venta, como algo que puede ser negociado por las razones correctas. Estás actuando como si tu dignidad fuera condicional en lugar de absoluta. Un hombre que ha interiorizado verdaderamente su dignidad kantiana se convierte en algo formidable. Se convierte en alguien que no puede ser comprado, chantajeado, manipulado o degradado, porque su autoestima no depende de factores externos. Es como un rey interno que puede perder todo externamente y aún mantener su corona invisible. Déjame darte un ejemplo específico de cómo esto se ve en la práctica. Imagínate que tu jefe te pide que hagas algo que sabes que está mal,
algo que compromete tus principios éticos. Te ofrece una bonificación sustancial si cooperas y amenaza con despedirte si no lo haces. La mayoría de los hombres evaluarían esta situación basándose en factores puramente prácticos. Necesitan el dinero, tienen facturas que pagar, responsabilidades familiares. Pero un hombre que vive según principios kantianos evalúa la situación de manera fundamentalmente diferente. Se pregunta, ¿puedo hacer esto y mantener mi dignidad intacta? ¿Puedo hacer esto y seguir respetándome a mí mismo cuando me mire en el espejo? ¿Qué tipo de hombre seré si permito que consideraciones financieras anulen mis principios morales? Y aquí viene algo extraordinario que he observado una y otra vez. Los hombres que toman estas decisiones basándose en principios en lugar de conveniencia inmediata, a largo plazo no solo mantienen su integridad, sino que también tienden a prosperar materialmente, porque se convierten en el tipo de personas en las que otros confían, el tipo de líderes que otros quieren seguir, el tipo de hombres que atraen oportunidades genuinas. Pero incluso si ese no fuera el caso, incluso si mantener tus principios te costara materialmente, un hombre kantiano entiende que hay cosas más valiosas que la comodidad financiera. Entiende que preservar su dignidad como ser racional es más importante que cualquier ganancia externa. Esta perspectiva cambia completamente cómo te relacionas contigo mismo y con otros. Dejas de ser un mendigo de aprobación y te conviertes en alguien que tiene estándares claros sobre cómo merece ser tratado. Dejas de aceptar migajas emocionales de personas que no te valoran y comienzas a atraer relaciones basadas en respeto mutuo auténtico. Pausa aquí por un momento y reflexiona sobre esto que hemos cubierto hasta ahora. Comenta cuál de estos principios kantianos te ha impactado más profundamente. El imperativo categórico que te convierte en legislador de tu propia vida, la autonomía que te libera de ser un termómetro social, el deber como fuerza libertadora, que te eleva sobre tus impulsos, o la dignidad humana como brújula moral inquebrantable. Quiero saber cuál de estas ideas está resonando más fuerte en tu realidad actual. Ahora que hemos establecido estos cimientos sólidos, es momento de construir el último y más poderoso principio kantiano, la razón práctica como gobierno interno. Esto es lo que separa definitivamente a los hombres de carácter de aquellos que simplemente reaccionan a la vida como hojas al viento. Kant identificó algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que significa ser verdaderamente inteligente. Dijo que la razón práctica es la facultad de actuar según principios. No se trata de ser el más inteligente en términos de coeficiente intelectual o de tener la mejor educación formal. Se trata de tener la capacidad de evaluar situaciones y tomar decisiones basándose en principios universales en lugar de impulsos momentáneos. La mayoría de los hombres confunden inteligencia emocional con sabiduría práctica. Pueden ser muy hábiles para leer las emociones de otros, para navegar situaciones sociales complejas, para manipular sentimientos propios y ajenos para conseguir lo que quieren. Pero todo eso sigue siendo, en esencia, una forma sofisticada de esclavitud emocional. La razón práctica kantiana es algo completamente diferente. Es la capacidad de establecer un tribunal interno donde todas las decisiones son evaluadas no por cómo te hacen sentir, no por qué tan convenientes son, no por qué tan populares te harán, sino por si están alineadas con principios que podrían ser adoptados universalmente sin contradicción. Imagínate tener en tu mente un juez interno incorruptible, un juez que no puede ser sobornado con promesas de placer inmediato, que no puede ser intimidado por amenazas de incomodidad temporal, que no puede ser influenciado por las opiniones cambiantes de la multitud. Un juez que evalúa cada decisión, basándose únicamente en su coherencia moral y su universalidad potencial. Este juez interno es lo que Kant llamaba razón práctica, y desarrollarlo es quizás la habilidad más importante que puedes cultivar como hombre, porque una vez que lo tienes, te vuelves inmune a la manipulación externa. No importa qué tan persuasivos sean los argumentos emocionales, qué tan atractivas sean las tentaciones, qué tan intimidantes sean las presiones sociales,
tienes un criterio interno consistente para evaluar todo. Déjame mostrarte cómo esto funciona en la práctica con un ejemplo que probablemente has vivido. Estás en una reunión social donde todos están participando en chismes destructivos sobre alguien que no está presente. La presión social te empuja a participar para ser aceptado. Tus emociones pueden estar divididas. Quizás sientes curiosidad por los detalles jugosos. Quizás sientes el impulso tribal de unirte al grupo. Un hombre que opera puramente desde inteligencia emocional podría leer la habitación, evaluar qué respuesta le traería más beneficios sociales y actuar en consecuencia. Podría participar si siente que eso lo ayudará a conectar con el grupo, o podría abstenerse si calcula que eso lo hará parecer más noble. Pero un hombre que ha desarrollado razón práctica kantiana opera desde un lugar completamente diferente. Se pregunta, ¿qué principio estaría siguiendo si participara en esto? ¿Sería un principio que me gustaría que todos siguieran? ¿Qué tipo de mundo se crearía si todos los hombres hablaran de otros a sus espaldas de esta manera? Y aquí viene lo hermoso. Una vez que has formulado la pregunta correcta, la respuesta se vuelve obvia. Un mundo donde las personas habitualmente traicionan la confianza y hablan destructivamente de otros a sus espaldas sería un mundo donde nadie podría confiar en nadie, donde la paranoia reinaría, donde las relaciones auténticas serían imposibles. Por lo tanto, la decisión no se basa en cómo te sientes en el momento, ni en qué te conviene socialmente, sino en qué tipo de mundo quieres ayudar a crear con tus acciones. Y esa decisión, una vez tomada desde este lugar de principios, viene acompañada de una paz mental que ninguna cantidad de aprobación social puede igualar. Esta es la diferencia entre ser reactivo y ser creativo en tu vida. La mayoría de los hombres son reactivos, responden a estímulos externos basándose en patrones emocionales condicionados. Pero un hombre con razón práctica desarrollada es creativo, genera respuestas basadas en principios que él mismo ha adoptado conscientemente. Pero desarrollar esta capacidad requiere práctica deliberada, igual que desarrollar cualquier otra habilidad. Necesitas crear lo que yo llamo momentos de pausa filosófica en tu vida diaria, momentos donde, antes de reaccionar automáticamente a una situación, te detienes y te preguntas, ¿qué requiere esta situación de mí como hombre? ¿De principios? Al principio, esto puede sentirse lento y laborioso. Puede parecer más eficiente simplemente seguir tus impulsos o hacer lo que has hecho siempre. Pero con el tiempo, esta forma de operar se vuelve segunda naturaleza. Desarrollas lo que podríamos llamar reflejos morales que son tan rápidos como tus reflejos físicos, pero infinitamente más poderosos. Y aquí viene algo extraordinario que he observado en hombres que han desarrollado esta capacidad se vuelven magnéticos de una manera que no pueden explicar. Otros hombres los buscan para pedirles consejo. Las mujeres se sienten inexplicablemente atraídas a su presencia. Los oportunistas comerciales quieren hacer negocios con ellos. ¿Por qué sucede esto? Porque en un mundo lleno de personas impredecibles, que cambian según las circunstancias, alguien que opera desde principios consistentes se convierte en un puerto seguro. Se convierte en alguien en quien otros saben que pueden confiar. No porque siempre hará lo que ellos quieren, sino porque siempre hará lo correcto según sus principios. Esta predictibilidad moral, paradójicamente, los hace más interesantes, no menos, porque mientras que sus principios son consistentes, la manera en que aplican esos principios a situaciones nuevas y complejas siempre está evolucionando. Se convierten en lo que yo llamo personas de carácter con profundidad infinita. Ahora, todo esto nos lleva a una síntesis final que lo cambia todo. Cuando combinas el imperativo categórico con la autonomía auténtica, cuando fusionas el deber como fuerza libertadora con la dignidad humana como brújula, cuando integras todo esto a través de la razón práctica como gobierno interno, algo mágico sucede. Te conviertes en lo que Kant habría llamado un ciudadano del reino de los fines. Te conviertes en alguien que no solo vive según principios morales, sino que ayuda a crear el tipo de mundo donde esos principios pueden florecer. Te conviertes en un legislador moral, no solo para tu propia vida,
sino para la realidad que te rodea. Y esto no es grandilocuencia filosófica abstracta, es práctica pura, porque cuando vives de esta manera, cuando cada una de tus acciones está alineada con principios que podrían gobernar a toda la humanidad, te conviertes en una fuerza de orden y elevación en un mundo que desesperadamente necesita ambas cosas. Los hombres a tu alrededor comenzarán a elevar sus propios estándares, no porque los prediques, sino porque los ejemplificas. Las mujeres en tu vida comenzarán a tratarte con un respeto más profundo, no porque lo exijas, sino porque lo irradias naturalmente. Las oportunidades comenzarán a fluir hacia ti, no porque las busques, sino porque te has convertido en el tipo de persona con la que otros quieren asociarse. Pero quizás lo más importante de todo, experimentarás un tipo de paz interior que la mayoría de los hombres nunca conocen. La paz que viene de saber que tu vida tiene coherencia interna, que tus acciones están alineadas con tus valores más profundos, que no tienes que mantener múltiples versiones de ti mismo para diferentes audiencias. Esta es la libertad final, de la que Kant hablabas, la libertad de ser completamente auténtico porque has construido una identidad basada en principios universales en lugar de caprichos personales. La libertad de no tener que recordar qué mentiras has dicho o qué máscaras has usado, porque vives desde un lugar de integridad total. Imagínate despertar cada mañana sabiendo exactamente quién eres, qué representas y hacia dónde te diriges. Imagínate enfrentar cualquier desafío con la confianza que viene de saber que tienes principios sólidos que pueden guiarte a través de cualquier tormenta. Imagínate la tranquilidad mental que viene de no depender de la aprobación externa o las circunstancias favorables para mantener tu autoestima. Esa no es una fantasía utópica, es el resultado natural y predecible de aplicar consistentemente los principios que acabamos de explorar. Es lo que sucede cuando dejas de ser víctima de tus circunstancias y te conviertes en el arquitecto consciente de tu propio carácter. Y ahí es donde reside la verdadera transformación kantiana, mi amigo. No se trata de convertirte en una persona completamente diferente de la noche a la mañana. Se trata de algo mucho más profundo y poderoso. Se trata de convertirte en la versión más auténtica y elevada de quien ya eres en esencia. Porque verás, todo este tiempo has llevado dentro de ti la capacidad de ser ese hombre de principios inquebrantables. Todo este tiempo has tenido acceso a esa razón práctica que puede guiarte a través de cualquier tormenta. Todo este tiempo has poseído esa dignidad humana que ninguna circunstancia externa puede quitarte. Los principios kantianos no te añaden algo que no tenías, simplemente despiertan lo que siempre estuvo ahí. Es como si hubieras estado viviendo en una mansión magnífica pero solo utilizando una pequeña habitación en el sótano porque no sabías que el resto de la casa te pertenecía. Los conceptos que hemos explorado hoy son las llaves que abren todas las puertas de esa mansión interior. Son las herramientas que te permiten reclamar tu derecho de nacimiento como ser racional libre. Pero seamos completamente honestos sobre lo que esto requiere de ti, porque la filosofía kantiana no es un sistema de autoayuda diseñado para hacerte sentir bien momentáneamente. Es una revolución completa en la manera de vivir, y toda revolución requiere sacrificio. Vas a tener que sacrificar la comodidad de vivir sin principios claros. Vas a tener que sacrificar la facilidad de simplemente seguir tus impulsos. Vas a tener que sacrificar la falsa libertad de no tener estándares elevados para ti mismo. Pero lo que recibes a cambio hace que esos sacrificios parezcan triviales. Recibes algo que el dinero no puede comprar, que el estatus social no puede otorgar, que ninguna circunstancia externa puede quitarte. Recibes la capacidad de respetarte profundamente a ti mismo sin importar lo que esté sucediendo en tu vida externa. Imagínate tener una fuente interna de autoestima que no depende de tus logros profesionales. Imagínate tener una paz mental que no se ve afectada por las opiniones cambiantes de otros. Imagínate tener una claridad de propósito que no se nubla cuando enfrentas dificultades temporales. Imagínate ser el tipo de hombre que otros buscan cuando necesitan un ejemplo de integridad auténtica. Y déjame decirte algo que he observado en cientos de hombres que han implementado estos principios: la transformación comienza inmediatamente,
pero se profundiza con cada día que pasa. No tienes que esperar meses o años para ver resultados. Desde el momento en que comienzas a tomar decisiones basadas en principios universales, en lugar de conveniencia momentánea, comienzas a experimentar un tipo diferente de satisfacción interior. Es la satisfacción que viene de saber que estás construyendo algo duradero en lugar de simplemente reaccionar a estímulos externos. Es la satisfacción que viene de saber que tu vida tiene dirección y propósito claros. Es la satisfacción que viene de saber que estás contribuyendo a crear el tipo de mundo en el que quieres vivir. Pero aquí viene algo crucial que necesitas entender. Este no es un camino solitario. Cuando comienzas a vivir según estos principios, automáticamente te conectas con una hermandad invisible de hombres que han elegido el mismo camino a lo largo de la historia. Te conectas con todos los grandes líderes, pensadores, guerreros, constructores y santos que entendieron que la verdadera grandeza viene de la adherencia a principios universales. Es como si te unieras a un linaje de excelencia masculina que trasciende tiempo, cultura y circunstancias, porque los principios kantianos no son invenciones alemanas del siglo XVIII, son descubrimientos de leyes morales que han gobernado a los grandes hombres desde el comienzo de la civilización. Cuando Marco Aurelio escribía en sus meditaciones sobre vivir según la naturaleza racional, estaba describiendo lo mismo que Kant formalizaría siglos después. Cuando Confucio hablaba sobre el hombre superior que se gobierna a sí mismo, estaba señalando hacia la misma autonomía que hemos explorado. Cuando los estoicos hablaban sobre la virtud como el único bien verdadero, estaban reconociendo la misma dignidad humana que Kant articularía con precisión filosófica. Tú no estás adoptando una filosofía extraña y abstracta, estás reclamando tu lugar en la tradición más noble de la humanidad, la tradición de hombres que eligieron ser gobernados por la razón en lugar de ser arrastrados por las pasiones, que eligieron crear en lugar de simplemente consumir, que eligieron elevar en lugar de simplemente explotar. Y el mundo necesita desesperadamente que más hombres se unan a esta tradición. Vivimos en una época de confusión moral masiva, donde los estándares cambian con cada tendencia social, donde la coherencia es rara y la integridad es vista como rigidez. En medio de este caos, un hombre que vive según principios kantianos se convierte en un faro de estabilidad y claridad. No tienes que predicar estos principios a otros. No tienes que convertirte en un moralista que juzga a todos los que no viven según tus estándares. Simplemente tienes que vivirlos consistentemente, y tu ejemplo será más poderoso que 1000 sermones. Porque en un mundo hambriento de autenticidad, un hombre genuinamente íntegro se destaca como una antorcha en la oscuridad. Y aquí viene la parte más hermosa de todo esto: cuando vives de esta manera, cuando encarnas estos principios día tras día, comienzas a experimentar algo que Kant llamaba el resplandor de la dignidad humana. No es arrogancia ni superioridad, es simplemente la satisfacción tranquila que viene de saber que estás viviendo de acuerdo con lo mejor de tu naturaleza. Es como convertirte en una catedral humana, no una cabaña improvisada, sacudida por cada viento de doctrina o moda cultural, sino una estructura sólida construida sobre cimientos de roca, con pilares de principios que han resistido la prueba del tiempo, coronada por la dignidad que viene de reconocer tu verdadera naturaleza como ser racional libre. Recuerda las palabras inmortales que Kant escribió hacia el final de su vida, palabras que han inspirado a millones de hombres a lo largo de los siglos. Dos cosas llenan el ánimo de admiración y veneración, siempre nueva y creciente cuanto con más frecuencia y aplicación se ocupa de ellas la reflexión: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Piénsalo por un momento. Las mismas estrellas que brillan sobre ti esta noche son las mismas que guiaron a los navegantes antiguos, las mismas que inspiraron a los poetas, las mismas que contemplaron los grandes hombres de la historia cuando se preguntaban sobre su lugar en el universo, y la misma ley moral que llevó a esos hombres a actos de grandeza, esa misma brújula interna que los guió a través de sus mayores desafíos, vive dentro de ti en este momento. No eres menos capaz que ellos,
No tienes menos acceso a esa ley moral que ellos. No eres menos digno de vivir una vida de principios elevados que ellos. La única diferencia es que ahora tienes las herramientas filosóficas para acceder conscientemente a esa grandeza que siempre ha estado dentro de ti. Así que aquí está mi desafío final para ti. Si este contenido ha despertado algo dentro de ti, si has sentido ese reconocimiento profundo de verdades que ya sabías pero no habías articulado, si has experimentado, aunque sea un atisbo de lo que podría ser vivir desde este lugar de integridad absoluta, entonces tienes una responsabilidad. Tienes la responsabilidad de actuar según este conocimiento, porque conocimiento sin acción es solo entretenimiento intelectual, y los principios kantianos no fueron diseñados para impresionar a otros en conversaciones de cena. Fueron diseñados para ser vividos, para ser encarnados, para ser demostrados día tras día en las decisiones pequeñas y grandes que conforman una vida. Comienza mañana mismo, comienza con tu primera decisión del día. Cuando suene tu alarma, en lugar de preguntarte, ¿tengo ganas de levantarme? Pregúntate, ¿qué tipo de hombre quiero ser? ¿Y qué haría ese hombre en esta situación? En lugar de basar tu decisión en tus sentimientos momentáneos, básala en el principio que te gustaría que todos los hombres siguieran, y luego lleva esa misma mentalidad a cada decisión subsecuente. ¿Qué comer? ¿Cómo interactuar con otros? ¿Cómo responder a desafíos? ¿Cómo gastar tu tiempo? ¿Cómo usar tu energía? Cada decisión es una oportunidad de votar por el tipo de hombre que quieres llegar a ser y el tipo de mundo que quieres ayudar a crear. Si este video ha resonado contigo, si estas ideas han encendido algo dentro de ti, demuéstralo con acciones concretas. Primero, dale like a este contenido, no para alimentar mi ego, sino para ayudar al algoritmo a llevarlo a otros hombres que necesitan escuchar este mensaje. En un mundo saturado de contenido superficial, cada like es un voto por la profundidad y la sustancia. Segundo, comenta cuál de estos principios kantianos vas a implementar primero en tu vida. No me digas que todos te gustaron o que todos son importantes. Dime específicamente cuál vas a convertir en tu foco inmediato, porque la especificidad es la madre de la ejecución, y quiero ver hombres de acción, no solo admiradores pasivos, de ideas bonitas. Tercero, comparte este contenido con al menos un hombre en tu vida que sabes que está buscando algo más profundo que la mediocridad cultural que nos rodea. Compártelo con alguien que tenga el potencial de convertirse en un hombre de principios, pero que quizás no ha encontrado el mapa filosófico para llegar ahí, porque los hombres de valor reconocen valor y no lo guardan para sí mismos. Y finalmente, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque Kant tenía mucho más que enseñar sobre cómo vivir como un hombre verdaderamente libre. Este video es solo el comienzo de una jornada filosófica que puede transformar completamente cómo te ves a ti mismo y cómo navegas el mundo, porque al final del día, hermano, tienes una elección simple pero profunda que hacer. Puedes continuar viviendo como la mayoría de los hombres, reactivo, inconsistente, gobernado por impulsos cambiantes, buscando validación externa, sintiendo que algo fundamental falta en tu vida. O puedes elegir el camino kantiano, proactivo, consistente, gobernado por principios universales, generando validación interna, sintiendo la satisfacción profunda que viene de vivir según tu más alta naturaleza. Esa elección está frente a ti ahora mismo, y como diría Kant, esa elección es completamente tuya porque eres un ser racional libre. Nadie puede hacerla por ti. Nadie más puede vivir tu vida según principios elevados. Solo tú puedes decidir convertirte en el hombre que el mundo necesita que seas. La pregunta no es si tienes la capacidad. La pregunta es si tienes el coraje. Porque como hemos visto hoy, todo hombre lleva dentro de sí la semilla de la grandeza moral. La única pregunta es si tendrá el valor de regarla, nutrirla y permitir que florezca en toda su magnificencia. El momento de decidir es ahora.